Hey, buenos días, agentes de URG. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por tomar el tiempo de su día tan ocupado para poder compartir aquí en este Zoom meeting. La verdad que la información es muy importante y por ende, de nuevo, se les agradece que hayan tomado el tiempo para estar aquí. Ok, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gustavo Grasso. Yo soy el Managing Broker de United Realty Group y voy a estar conduciendo este meeting. Junto conmigo estará conduciéndolo como co-host a Amanda Valdés, la cual muchos de ustedes ya la conocen. Ok. Otra cosita importante antes de comenzar es que esta reunión, este meeting será grabado, ¿verdad? Por ende, no va a ser una reunión en la cual haya preguntas y respuestas, sino que vamos a tratar de mantenerlo de tal modo donde la grabación pueda ser luego puesta en nuestra página de web. Y por ende, no vamos a hacer preguntas y respuestas. Si usted quisiera hacer una pregunta y obtener una respuesta, me puede escribir a mi correo electrónico o me puede llamar aquí a la oficina, ¿verdad? Obviamente también tiene a su coordinador principal en su branch, pero si bien quisiera, me puede contactar a mí también, ¿ok? So, habiendo dicho eso, si, creo que lo tengo en mudo a todos, ¿verdad? Pero si no está en mudo, puede, eh, a su micrófono, puede ponerlo en mudo. Así de esa manera vamos a entrar de una vez en la materia. ¿Ok? So, para comenzar, como ustedes todos ya saben, ¿verdad? Los cambios que están tomando lugar con NAR, con el MLS. Algunos MLS ya lo implementaron, otros están a punto de implementarlo. En el caso de nosotros aquí en el sur de la Florida, tanto Miami MLS como Beaches MLS. Ellos ya a partir del 13 creo que fue Miami y el 14 fue con Beaches MLS. Ellos sacaron por completo la línea la cual habla de la compensación para el lado del comprador. Fue removida por completo, ¿verdad? Entonces, al ya esto no estar allí, deja obviamente un gran vacío, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se está haciendo. Mismo MLS, ellos crearon, y les voy a mostrar aquí en la pantalla, ¿verdad? Ellos crearon un lugar donde poder ingresar cierta información, ¿verdad? La, la demanda que tomó lugar, lo que provocó fue de que la compensación para el lado del comprador no sea ya más puesta allí en el MLS, ¿verdad? En otras palabras, están haciendo de que los vendedores tengan la opción de dar o no dar compensación a la gente del comprador. Entonces, por ende, requirieron que la compensación, la línea de compensación sea removida del MLS. Entonces, ya no podemos poner la compensación en sí, pero sí se puede poner incentivos, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar aquí en la pantalla lo que ellos crearon para que entonces podamos compensar en cierta manera, no en su totalidad, pero en cierta manera podamos poner cierta información que dé referencia a que sí hay una compensación. Sí, ok. Mi micrófono está trabajando bien. ¿Que todos escuchan? Perfecto. Ok. Entonces, yendo aquí a la pantalla, ¿pueden ver todas las pantallas de MLS aquí? Perfecto. Yendo aquí a la pantalla, voy a marcar lo que ya no está en el MLS. Esta sección ya no está más en el MLS, ¿verdad? Y lo que ellos han agregado como casilleros donde uno puede poner
cierta información es este cajón aquí y este otro aquí. Allí lo único que uno puede poner es yes o no, sí o no, ¿verdad? Entonces, el primero aquí dice incentivos del vendedor al comprador y uno puede poner sí o no. Y luego este otro dice si el vendedor va a considerar dar incentivos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un listing al cual ya le fue removido la compensación hacia el lado del comprador, por favor asegúrese de ir al MLS y llenar estos casilleros adecuadamente, ¿verdad? Porque si usted no pone nada allí, no está dando a entender de que hay cierta compensación. Por ende, menos gente le va a llamar, ¿verdad? Si ya esto es problemático suficiente, pues va a ser un poquito más problemático si no tiene al menos un yes, un sí, ¿verdad? Para que la gente sea provocada al llamarle. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a cómo introducir la información, ¿verdad? Y esto, por cierto, cuando usted ingresa a su listing en el MLS, va a estar en la zona de compensación, ¿ok? Que es el último peldaño, casi como a la parte de abajo de la página, es allí donde está. Entonces usted entra allí y ingresa la información adecuada, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo se vería en la página, en un MLS sheet, ¿verdad? En una hoja de MLS. ¿Cómo se vería la información? Vamos a remover esto primero. You're good. They can see it. Ok, perfecto. Disculpen la dificultad técnica. ¿Me escuchan, verdad? Ok, entonces seguimos aquí en la pantalla, ¿verdad? Ahora para ver dónde es que está dicha información. Dicha información está en la parte de nuevo, la parte de finanzas, ¿verdad? Aquí lo vamos a marcar en la parte de finanzas, ahí lo pueden ver. Y aquí está el sector donde muestran si sí hay o no hay incentivos en cuanto a la propiedad que este agente de vendedor está proponiendo. ¿Ok? So, ahí tenemos esa información. Por otro lado, la compañía United Realty Group está trabajando con una agencia que nos trabaja la página web para poder integrar a, a los listings de todos nuestros agentes el valor de compensación para el lado del comprador. Todavía no está esto integrado, se está trabajando sobre esto. Solo lo estoy dejando como una anotación para que ustedes sepan al respecto. ¿Ok? So, entonces, ahora vamos a ir al Exclusive Buyer Broker Agreement. ¿Ok? Ok, este es el Exclusive Buyer Broker Agreement, el acuerdo entre el comprador y el broker, right? O sea, ustedes los agentes, ¿verdad? Este documento tiene que ser firmado aún antes de mostrar una propiedad, ¿sí? No podemos salir a mostrar propiedades sin tener primero este documento firmado. Ahora esto es mandatorio, ¿sí? Si bien se quiere, tal vez en otros estados de la Unión, ellos ya lo estaban haciendo, en Florida no, y por eso teníamos por momentos disputas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, un agente le decía a su cliente, tienes que firmar aquí, y si no lo quería firmar, te podía decir, me voy con fulano, él me lo va a firmar, él no me lo hace firmar, ¿verdad? En este caso no, ahora el terreno ha sido nivelado donde todos tienen que firmarlo. Entonces ya removió esa situación que antes teníamos. So, como le decía recién, este documento tiene que ser ahora firmado y el documento en sí no es más que un acuerdo entre el brokerage que ustedes representan, o sea, usted el agente, y el customer, el cliente, ¿verdad? Entonces, sencillo de llenar. Aquí arriba va la información del customer, o sea, del cliente. Aquí la información de United, ¿verdad?
Y aquí es el acuerdo en cuanto al tiempo. ¿Ok? ¿Por qué cantidad de tiempo va usted a representar a este cliente? ¿Verdad? Normalmente una casa se consigue relativamente rápido, en un mes, depende cómo sea el cliente, ¿verdad? Hay unos que son un poquito más dificultosos que otros para conseguirle la casa, pero mi sugerencia, hágalo por más de 3 meses, siempre y cuando se lo permita a su cliente, ¿verdad? Ahí determina el tiempo. Luego aquí usted va a poner TBD, que quiere decir para ser determinado, to be determined, ¿verdad? Eso es lo que quiere poner en esa área. ¿Por qué? Porque todavía no consiguió la casa. Están empezando a buscar, no saben cuál casa va a ser, entonces ahí se pone TBD, ¿verdad? Si seguimos hacia la parte de abajo, limpiamos aquí, vamos a continuar hacia abajo, scrolling, y las otras dos cosas en las cuales usted se pone de acuerdo con su cliente es si es que hay un retainer y la compensación, ¿verdad? ¿Qué es el retainer? Es un cobro que usted le puede hacer al cliente antes de comenzar a mostrarles propiedades, ¿verdad? Si bien se quiere, en un momento hablamos de ponerle un techo, ¿verdad? En cuanto a lo que se puede uno cobrar, lo que uno puede cobrar como retainer. Luego lo removimos a ese techo. ¿Por qué? Porque hay diferentes casos, ¿verdad? Si es el caso de la compra de una casa normal, 500, 600, 700 mil dólares, puede que sea un costo, pero ¿y qué de una transacción comercial, donde el agente tiene que pasar 2 años para poder cerrarla y tiene que mirar un montón de documentación, si tiene ingresos, no tiene ingresos, la compañía que están comprando? Obviamente va a requerir mucho más trabajo y por ende queda abierto para uno poder cobrar un poco más. Ahora, como ustedes podrán ver allí, el documento dice que el retainer, ¿verdad? Es non-refundable, o sea, no tiene devolución. No hay devolución en cuanto al retainer que uno hace. Por ende, uno puede cobrarlo de inmediato porque no tiene devolución. ¿Ok? Ahora, el retainer es diferente a la compensación. La compensación es una cosa, el retainer es otra cosa, ¿verdad? Si usted fuese a cobrar un retainer, entonces la persona, o sea, su cliente, en el momento que este documento es ejecutado, tiene que escribirle un cheque a United Realty Group por el monto del retainer, ¿ok? Y ese retainer usted lo deposita en la cuenta de United. Viene aquí a Corporate, ¿verdad? A la oficina corporativa lo deposita o en su mismo branch, en su oficina, usted lo lleva allí junto con un recibo, cosa que nuestro carrier al día siguiente lo levante y lo traiga aquí a la oficina corporativa para entonces ser depositado, ¿verdad? Eso es importante. Ese dinero no va a ser mezclado con los dineros del cierre. El cierre corre por un lado y lo que es el retainer corre por el otro. En el caso que usted cerrase en esta transacción, entonces va a tener un cheque que viene de parte de la casa de título, ¿verdad? Para el cierre, y luego va a tener de parte de United otro cheque que es por el costo por lo que recogió en cuanto al retainer. Ahora, ¿cómo va a ser manejado el retainer? El retainer, digamos que usted cobra un retainer de $1,000, por un decir. Entonces, cuando usted lo cobre, se le va a retener 10%, ¿sí? Va a ser tratado en cierta manera como un referral. Si usted tuviera un referral, le cobran el 10%, ¿verdad? Y el techo es 299. O sea que si su retainer es de $1,000,000, ojalá, ¿verdad? Ah, entonces 299 es el techo, ¿verdad? Entonces, como le decía recién, o 10% va a ser cobrado por el retainer o 299 el máximo. Ahora, ¿cómo usted
pone esto dentro de Transaction Desk. Tan pronto comienza el proceso, ¿verdad? Usted comenzó el proceso a través de hacerle firmar este documento a su cliente, ¿verdad? En ese momento usted aún no tiene una dirección sobre la propiedad en la cual va a entrar en contrato. Entonces lo que debe hacer es abrir una transacción en Transaction Desk y llamarla según el nombre del cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la dirección de la propiedad. Entendemos que toda transacción debe ser llamada por la dirección, porque la dirección es única, ¿verdad? Pero en este caso no tenemos aún una dirección, por ende, la transacción va a ser llamada según el nombre del cliente. Entonces, teniendo la transacción armada en Transaction Desk, usted va a mandar el cheque para que sea depositado junto con una copia de este documento, el cual usted también lo va a adjudicar dentro de Transaction Desk en el checklist, ¿verdad? Así es que comienza. Digamos que la transacción no se da. Su cliente le dice a usted, ¿sabes qué? No voy a comprar este año, decidimos comprar el año que viene. Pues usted como agente puede cobrar este retainer, ¿sí? El retainer está ahí depositado, usted simplemente eh, llama aquí y dice que va a cobrar su retainer y entonces le van a quitar el 10% o 2.99 el máximo, ¿verdad? Y le van a generar un cheque a su nombre, ¿ok? Así es que lo cobra en el caso de que no se diese una transacción. En el caso de que se diese la transacción, de igual manera se lo van a pagar, como también le van a pagar en la casa de título en la cual se hizo el cierre, le van a pagar su cheque por la parte de la comisión, ¿sí? Así es como se opera la parte del retainer, ¿ok? Ahora, la parte de compensación es un poquito diferente y creo que en cierta manera la parte de compensación nos va a, a pulir a todos, ¿verdad? Como agentes, yo creo que nos va a pulir a todos, nos va a hacer más expertos. Eh, en la parte de compensación, aquí es donde iría la compensación. Digamos que es un 3%, ¿verdad? Yo ahora les voy a explicar cuál es la mejor aproximación para poder vender este documento, ¿verdad? Porque creo que la clave está en cómo uno lo presenta, ¿verdad? Pero volviendo a lo que decía recién, aquí es donde va la compensación. Ahí iría el 3%, si es el 3% o lo que fuese, usted lo pone aquí. Y ya en la parte de abajo es más firmas y demás, ¿verdad? Pero esas son las partes principales en cuanto al Buyer Broker Agreement. ¿Ok? So, déjenme borrar esto de aquí. Como le decía recién, a ver, aquí estamos, aquí, acá. Sí, ya en la parte de abajo es nomás firmar. Si hay unos términos adicionales, lo pone aquí, ¿verdad? Estas otras secciones, ¿verdad? Esto en cuanto a la compra, aquí donde le mostraba recién que estaba espera, aquí era la compensación por una compra, ¿verdad? Pero si está la posibilidad de que esto se vuelva una renta, aquí es donde usted pone la parte de la renta, ¿verdad? Y si fuera una opción, aquí pone la parte de la opción, ¿verdad? So, estas son las partes clave. Obviamente, cuando uno compra, yo diría el 95% de las veces que una persona se decide a vender, quiere solo vender, no quiere rentar, ¿verdad? Pero sí le hago mención de esto porque hay casos donde la gente dice, bueno, o se vende o se renta lo que primero venga, ¿verdad? Entonces, por eso le estoy dando aquí para que vean dónde es que va esta otra información. ¿Ok? Vamos aquí. Perfecto. Ok, so aquí se firma y ya. Una vez que está ejecutado el contrato, lo ponen dentro de la transacción que ustedes crearon. Así ya está eso allí. ¿Ok? Este documento es mandatorio. A partir del 17 de agosto es mandatorio que esté allí. ¿Sí? Y la gente de compliance, si usted no lo tiene, se lo van a pedir.
¿Dónde está el documento? No porque queramos ser canzones, sino que simplemente si nos hacen una auditoría, nos van a decir, ¿y qué pasó con ese documento? ¿Verdad? Entonces, por favor, colabórennos con eso. ¿Ok? Eso en cuanto al, al Buyer Broker Agreement. ¿Ok? Ahora, quiero compartirles un poquitito sobre el aspecto de yo diría, de la presentación, ¿verdad? Porque como cambiaron las reglas del juego, ahora nosotros tenemos que presentar un Buyer Broker Agreement que antes no teníamos que presentarlo, ¿verdad? Y el cliente bien puede decir que sí, como puede espantarse, ¿verdad? También está el otro lado, el lado del listing. Si tomo un listing con cero compensación para el lado del comprador, pues imagínate qué va a suceder. Me voy a sentar sobre esa propiedad por meses y no se va a vender lo más posible, ¿verdad? Entonces, sí hay un aspecto que tiene que ver en cómo yo aproximo esa presentación, ¿verdad? Vamos a cubrir un poquitito ese aspecto ahora, ¿ok? Digamos en el caso que estemos representando a un comprador. Pues como le decía recién, el primer documento que se tiene que llenar es el Buyer Broker Agreement, ¿verdad? Entonces, cuando el Buyer Broker Agreement usted quiere primero darle a entender a su cliente de que esto es la ley ahora, ¿verdad? Y por ende todos lo tienen que firmar. Haciendo eso, mira, nunca está de más hablar lo que uno tiene que hablar, ¿verdad? Nunca piense que usted está dando demasiada información. Más instruido está su cliente, mejor le va a responder a usted, ¿verdad? Que ese es su agente, ¿verdad? Al fin del día, nosotros como agentes, si bien se quiere, obviamente nos compensan al final de toda la transacción, pero nuestra labor es ser, instruir, ¿verdad? Instruir a nuestros clientes y ellos, al fin, según lo que nosotros instruimos, ellos proceden con la compra, ¿verdad? O sea que somos como advisors, diríamos en inglés, ¿verdad? Ok, yendo entonces a lo que les iba hablando, lo primero que uno quiere hacerle saber a su cliente es que por cuanto las reglas cambiaron, ¿verdad? Hubo un lawsuit donde NAR fue traída a juicio por parte de la gente de DOJ. Entonces ahora todos los agentes tienen que hacer que sus clientes, sus compradores, firmen este documento. Por ende, le voy a explicar, señor comprador, en qué es lo que tenemos que hacer con este documento, en qué es que nos estamos poniendo de acuerdo. El número uno, en la primera parte del documento, señor comprador, eh, aquí vamos a poner su información y la información del broker que yo represento, o sea, United Realty Group, ¿verdad? Aquí nos vamos a poner de acuerdo en cuanto al tiempo que yo, como su agente exclusivo, le voy a estar representando. Eh, Yo pienso, señor comprador, que en un mes, 2 meses vamos a poder encontrar la casa, pero vamos a darnos un espacio más de tiempo porque si toma más, no quisiera que se nos agote el tiempo. Digamos que vamos a poner aquí 4 o 6 meses. ¿Qué le parece, señor comprador? ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Perfecto. Usted pone ahí la cantidad de tiempo. Luego le explica que aquí va a poner TBD, porque todavía no está determinado cuál casa se va a comprar. Entonces, más usted le explica a su cliente, más llevadero se va a hacer el proceso. ¿Sí? Y luego, yendo ya a la parte donde habla sobre la compensación, ¿verdad? Usted le va a explicar aquí. eh, y por cierto, en la mayoría de los casos, o sea, esto ya para ustedes, no para no para el cliente, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, eh, la gente no va a estar cobrando un retainer. ¿Sí? Usted puede, no es mandatorio, usted puede bien cobrarlo o no cobrarlo, ¿verdad? Pero creo que en la mayoría de los casos va a haber muchas personas que no van a cobrar y eso está bien también, ¿ok? Nomás para que se sienta cómodo con eso. Entonces luego va a llegar a esta sección donde le va a tener que explicar sobre la compensación. Señor comprador, la parte de la compensación
de nuevo, todavía no tenemos una casa, ¿verdad? Normalmente, cuando uno compra una casa, señor comprador, el vendedor, la mayoría de los casos, provee compensación para el lado del comprador, de la gente del comprador, ¿verdad? Pero como todavía no tenemos una casa, entonces tenemos que comenzar la transacción con este acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que dice este acuerdo? Bueno, el acuerdo dice que si obtenemos compensación por el lado del vendedor, entonces lo que nosotros acordemos aquí es reducido. En otras palabras, digamos, señor comprador, que ponemos aquí el estándar de la industria. Esto es lo que se paga en la industria, 3% por representación de un cliente. Entonces, digamos que entramos en transacción y el vendedor nos da 3% de compensación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, señor comprador? Es que según el documento aquí dice bien claramente, compensación recibida por parte del broker, si alguna, de parte que venga de parte del dueño de la propiedad, va a ser reducida, ¿verdad? Aquí dice reducida, aquí, de el monto aquí acordado. Entonces, si digamos que el vendedor, señor comprador, me da 3% de compensación, entonces usted no me tiene que pagar nada, ¿sí? Entonces, así es como trabaja este documento. Básicamente, yo voy a trabajar por usted lo más duro para conseguir compensación de parte del vendedor para que usted no me tenga que pagar nada. ¿Estamos de acuerdo ahí, señor comprador? Sí, de acuerdo, total. Listo, ¿dónde firmo? Y ya, ahí firma. Pero el ángulo, el punto que quiero hacer, muchachos, es eh, que como uno lo presenta va a provocar que la persona firme sin ningún problema, o le ponga peros, ¿verdad? Aún más allá. Digamos de que quiera el comprador que usted le ponga un término adicional. Usted puede hacerlo también. En la parte de abajo del documento hay una sección donde usted puede poner términos adicionales para que, para que entonces haya un acuerdo más definido, ¿verdad? Ahora, señor comprador, digamos que de parte del vendedor, esto también puede suceder, nos den solo el 2,5% y nosotros tenemos aquí acordado el 3%. ¿Qué puede suceder entonces, señor comprador, cuando recibimos solo 2,5? Bueno, los 2,5 obviamente van a ser, aquí vamos a poner 2,5, ¿verdad? Los 2,5 van a ser reducidos de este 3%. O sea que lo que va a suceder es que usted ahora me debe solo 0,5. Ahora, no se preocupe, porque yo tengo la decisión final de decir, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a cortarlo por la mitad. Yo sé que usted tiene un problema económico en este momento, no se puede hacer. O también tengo la opción de decir, lo voy a remover por completo, ¿sí? La idea es de que usted haga sentir a su cliente cómodo, de tal modo de que él se lo firme y pueda proceder a comenzar a buscar propiedades, ¿sí? Estamos de acuerdo hasta ahí que es el mejor approach, ¿verdad? No solo que es el mejor approach, sino que va a ponerle a usted como agente y a su cliente en una misma planicie, ¿sí? Desde el punto de vista de que su cliente posiblemente le diga algo así, ¿verdad? Y si no se lo dice, si usted ve que tiene problema económico, que no va a poder pagar eh, el costo, ¿verdad?, de la representación suya, busque que se lo diga, ¿verdad? Porque al fin del día esa es la realidad, pero nunca usted empuje a su cliente a hacer algo, sino que venga siempre de su cliente lo que usted va a hacer. Y con eso me refiero al hecho de que su cliente, lo más posible, le diga a usted, ¿sabe qué, señor agente? Entonces solo muéstreme casas que tienen compensación. Y si viene por parte de la gente, eso es, perdón, por parte del cliente, eso está bien, ¿verdad? Puesto que ese es el derecho y lo que el cliente quiere, ¿verdad? Sucediendo eso, entonces usted se va a tener que, se va a ahorrar un montón de tiempo demostrando casas que no tienen compensación, lo cual la realidad es que ninguno de ustedes lo van a querer hacer porque si no tienen compensación, ¿para qué trabajamos, verdad?
So, eso en cuanto al Buyer Broker Agreement. ¿Ok? Vamos a ir ahora al otro documento, al próximo documento, o mejor dicho, a la representación de de un listing, ¿verdad? Cuando vamos a un listing, de igual modo tenemos que hacer una presentación ante el vendedor de la casa, ¿verdad? Vamos a ver acá a un listing agreement. Ok, aquí tenemos el listing agreement. El listing agreement cambió muy poquito. Si acaso lo que cambiaron allí, al igual que el buyer broker agreement, cambió un poco el lenguaje, ¿verdad? En el listing agreement ahora hacen al vendedor un poquito más parte de las decisiones en cuanto a cuánto se le va a pagar al, al broker del buyer, ¿verdad? Si es que se le va a pagar algo, ¿verdad? Entonces ya es el vendedor quien decide. ¿Qué sucedía? Que por momentos se llegaba a pensar de que había un monopolio y era el broker el que cambiaba números y ponía lo que quería y le daba al buyer side lo que al lado del comprador lo que él quería y dejaba, se quedaba con más comisión, ¿verdad? Eso era la asunción que había allí afuera, ¿verdad? Y por ende este juicio que tomó lugar, ¿verdad? Entonces, en cuanto al Exclusive Right to Sales Listing Agreement. En este caso es un poquito diferente, puesto que hay que llevar al vendedor a entender de que si uno alista una propiedad y no pone ningún tipo de compensación para el otro lado, muy posiblemente la casa se quede ahí parada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lleva a esta persona allí a entender eso cuando allí afuera ha habido tanta información incorrecta, ¿verdad? Ha habido mucha información que ha sido pasada de un lado al otro, donde han llevado a los vendedores a entender de que, no, yo ya no tengo que pagar. Tú hablas con cualquier vendedor que sabe algo al respecto y te dice, yo ya no tengo que pagar. Y eso está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Sí, si bien se quiere, no tiene que pagar, ¿verdad? Pero ¿conocen ellos el otro ángulo, y no, la otro lado de la cara de la moneda? Posiblemente no, porque ellos no son los expertos en cuanto a real estate. Ustedes son los expertos. Entonces, ustedes van a tener que explicarle, ¿verdad? Entonces, en el modo o la manera de explicarlo, ustedes tienen que darle a entender, perfecto, señor vendedor, yo voy a listar la casa, voy a hacer todo el trabajo que tenga que hacer. Por cierto, nosotros hacemos esto cuando presentamos una casa. Tenemos que verificar que cada comprador tenga la economía para comprar la casa. Tenemos que hacer, es todo un proceso. Luego, cuando estamos en contrato, tenemos que verificar con título que todo esté caminando bien, que el lender esté haciendo su parte. En sí, no está de más explicar todo lo que usted hace, ¿ok? Porque la mayoría de la gente que está allá afuera que no sabe nada de real estate piensan que nosotros solo abrimos puertas y decimos este es el baño y está la cocina y está la pieza. Y está muy lejos de la realidad. Nosotros a veces nos socavamos un poco lo que hacemos, ¿verdad? Sí expliquen todas esas cosas. Es valioso explicarlo, ¿verdad? Entonces, haciéndole saber todo eso, lo llevan a entender de que sí, señor vendedor, si usted desea, podemos poner la casa en el mercado sin ninguna compensación hacia el lado del comprador. Pero le doy un escenario de qué es lo que va a suceder. Normalmente, cuando uno alista una propiedad, los primeros 3 a 4 semanas es cuando más tráfico tiene esa propiedad, ¿verdad? Más clientes pasan a ver a esa propiedad. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las personas que compran propiedades no tienen el dinero, apenas tienen el dinero para poder cubrir los gastos de cierre, apenas tienen para el gasto del depósito. Entonces, la mayoría no van a tener para poder pagarle a su agente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si no mostramos ningún tipo de incentivo, vamos a perder esas 3 semanas y esa casa va a quedar ahí parada sin poder venderla, ¿verdad? Eh,
esta es mi analogía, señor vendedor. Si yo quiero ir a pescar, yo tengo que llevar una carnada para poder sacar un pescado, porque si no, no voy a poder sacar nada, ¿verdad? De igual manera con esto, o sea, yo tengo que tirar una carnada para poder traer a un comprador, ¿verdad? Y esa es la manera como se ha manejado por siempre. Lo que pasa es que con este lawsuit que salió, este juicio que salió, la gente ha sido un poquito mal informada y ha llegado a conclusiones erróneas, ¿verdad? Pero si usted quiere sí vender la casa, eso es mi sugerencia que usted haga, ¿verdad? Entonces, ya el vendedor tiene toda la información que usted le dio y él va a decir, es verdad lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces, ya puede usted acordar cuánto va a dar de compensación, si el 3% o lo que fuese, ¿verdad? Pero me explico, o sea, es importante sí explicarle paso por paso a estas personas cómo es que trabaja todo esto, para que ellos estén bien informados y estando bien informados hagan las decisiones correctas. Y no solo eso, sino que se sientan cómodos como con ustedes, que son los agentes que le están representando a ellos, ¿sí? Eso es bien importante, ¿ok? Entonces, ahora vamos a cubrir lo que son los formularios, los nuevos formularios que han salido. Como ustedes ya saben, tenemos el Exclusive Buyer Broker Agreement, que de cierta manera ya lo cubrimos, ¿verdad? Ese fue modificado, por cierto, siempre estuvo allí, pero ahora fue modificado, le cambiaron un poquito el lenguaje, ¿verdad? Luego le hicieron una modificación, o sea, ese también es otro documento que salió, y luego pusieron en su lugar también la compensación de seller's broker to buyer's broker, o sea, el broker que representa al vendedor hacia el que representa al comprador y su modificación adecuada. Y luego pusieron otro formulario también que se llama seller to buyer broker, o sea, vendedor hacia el broker del comprador y su modificación también, ¿verdad? So, el del Buyer Broker Agreement ya lo cubrimos, ¿verdad? Ya lo cubrimos recién y creo que lo expliqué ya en 2 ocasiones cómo es que trabaja, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta al respecto, luego me puede llamar y yo puedo ya cubrir algo en individual con usted, ¿ok? Vamos a ir ahora a lo que es a ver, aquí, compensation, ok, ok. Vamos a ir ahora al Compensation Agreement Seller Broker to Buyer Broker. ¿Ok? Lo que están haciendo con este documento es poder demostrar cuál la compensación va a ser, puesto que ya no está más en el MLS. En un tiempo, el MLS era el documento que afirmaba cuánto se le va a pagar a la gente del comprador. En vista que esta información ya no está más allí, entonces está este documento. Ahora, hay 2 documentos que aseguran la compensación de usted. El Seller Broker to Buyer Broker, o sea, el broker del vendedor hacia el broker del comprador. Y luego hay otro que se llama Seller to Buyer Broker. El primero que vamos a cubrir es el Seller Broker to Buyer Broker, o sea, el broker del vendedor hacia el broker del comprador, ¿verdad? Y estos documentos se llaman así porque en cierta manera determina quién tiene la compensación, ¿verdad? Si yo como agente de listing, cuando hago mi presentación de listing, convenzo al vendedor de que sí tiene que poner una compensación para el lado del comprador, y el vendedor me dice, sí, vamos a poner la compensación. Entonces ya la compensación está asegurada por el broker y el broker tiene derecho sobre ese dinero. Por ende, así es que se llama el documento, Seller's Broker to Buyer's Broker. ¿Por qué? Porque el que toma la decisión es el Seller Broker. Ya
la autoridad sobre el dinero que se va a compensar fue entregada al broker que le está representando. Y por dicha razón, este documento se llama Seller Broker to Buyer Broker, porque el Seller Broker es el que ya tiene ese dinero. Entonces, usted va a entrar en una transacción, ¿verdad? Entonces, lo primero que usted va a hacer, aún antes de mandarle el contrato, usted obviamente ya para entonces sabe que sí hay compensación, ¿verdad? Entonces le va a enviar este documento, el Seller Broker to Buyer Broker. ¿Ok? Aquí, Seller Broker to Buyer Broker. ¿Ok? Le va a mandar ese documento y entonces el listing agent se lo va a firmar y se lo va a enviar de vuelta. ¿Ok? Usted como representante del comprador es quien tiene que preparar el documento y enviárselo a la gente que representa al vendedor. ¿Ok? ¿Cómo se llena? Sencillo. Aquí tenemos la información de ambos brokers. Digamos que es United, es el buyer broker y Keller Williams, por un decir, viene siendo el sellers broker, ¿verdad? Entonces aquí ponen la información. Luego aquí ponen la información de la propiedad con la cual se está entrando en contrato. Y aquí dice this compensation. Ups, permíteme un segundito aquí. Ok, this compensation agreement takes effect. Ok, entonces esto que está aquí le asegura el tiempo por el cual este acuerdo va a estar en vigencia. ¿Ok? ¿Por qué es importante llenar eso? Porque si usted lo hace por solo 30 días y la transacción le va a tomar 45 días o 90 días, pues usted se está cortando las piernitas usted mismo, porque puede venir luego el otro broker y decir, hey, ya te saliste fuera de contrato, yo no te debo nada, ¿verdad? Entonces, es mejor que pongan un poco más del tiempo necesario. Si es 45 días, pongan 60, pongan 90, ¿verdad? Pongan 90 días, asegúrense, ¿verdad? De que sí le van a pagar cuando la transacción concluya. ¿Ok? Seguimos luego. Hacemos un poquito hacia abajo y aquí vemos eh, el tipo de compensación que va a tener. Si es un flat fee, va aquí arriba, si es un porcentaje, lo cual es el caso de la mayoría de las casas en ventas, ¿verdad? Es un porcentaje. Entonces aquí usted pone el porcentaje, ¿ok? Y luego se pone las iniciales y abajo se firma. Entiéndase que este documento puede ser firmado tanto por el broker como por el agente. So, usted puede firmar este documento, ¿sí? Lo firma usted y ya. ¿Ok? Seguimos hacia abajo. Y aquí está la parte de las, donde se ponen las firmas, ¿verdad? El seller, el buyer, ¿verdad? Y los agentes, perdón, no el seller y el buyer, sino que los agentes correspondientes. El agente del seller y el agente del buyer firman, ¿verdad? Y entonces ya está ejecutado. Tan pronto está ejecutado, usted lo pone en el checklist de Transaction Desk. Esa es la seguridad de que a usted le van a pagar, ¿verdad? Entonces es importante que ejecuten esto, ¿ok? Eh, Haciendo esto, le está usted quitando peso a su pobre comprador, ¿verdad? Quien posiblemente está muy corto en fondos, ¿ok? Entonces, ese viene siendo el Seller Broker to Buyer Broker Compensation Agreement. ¿Okay? Compensación, acuerdo de compensación del broker del vendedor hacia el broker del comprador. ¿Ok? Ese es ese documento. Ahora, ese documento tiene también una modificación, ¿verdad? Esta vendría siendo la modificación. ¿Cuándo se usa esa modificación? Cuando hay un cambio. Cuando hay un cambio dentro de la compensación que usted va a recibir, ¿verdad? Eh, digamos que
empezó en 2.5, pero le van a dar un 3%. Entonces usted usa este formulario, ¿verdad? Que se llama aquí modificación, ¿verdad? Modification, there we go. ¿Ok? Y pone allí cuál va a ser el cambio que se está haciendo. Puede ser un cambio tanto en la parte de la compensación aquí, o puede ser el término de se está extendiendo, ¿verdad? Se está extendiendo el tiempo del documento. Digamos que usted lo hizo por 45 días, pero ahora va a necesitar 60 días para poder cerrarlo. Usted lo puede extender allí. ¿Ok? Y luego aquí abajo se firma. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ir a, a compensación de seller, del vendedor, hacia el broker del comprador. ¿Y cuándo se da el caso ese? Bueno, ese caso se da cuando el agente que hizo el listing no aseguró compensación para el lado del vendedor, para el lado del comprador, perdón, ¿verdad? El agente del comprador, en este caso, no tiene asegurada su compensación, por ende, está negociando con el vendedor para adquirir compensación, ¿verdad? Entonces, en dicho caso, se usa este documento. Como ustedes ven aquí, se llama Seller to Buyer Broker, ¿ok? Porque es el seller ahora el que está autorizando la compensación. El broker que representa al vendedor no tiene un decir sobre eso porque en el listing original nunca dio compensación para el buyer side, para el lado del comprador, y por ende ahora el agente que representa el comprador está teniendo que conseguir la compensación, ¿verdad? El documento, en cierta manera, es muy similar al otro, ¿verdad? La información del buyer broker va aquí, aquí la del vendedor, la dirección de la propiedad, ¿verdad? Y aquí abajo vemos lo que es la parte de la compensación, ¿verdad? Limpiamos la pantalla. Y ese es el Seller to Buyer Broker Agreement, el acuerdo de compensación del vendedor hacia el broker que representa al comprador. ¿Ok? Y luego tenemos su modificación correspondiente, que vendría siendo esta. Se llama Modification of Compensation Agreement Seller to Buyer Broker. Modificación de compensación desde el vendedor hacia el broker del comprador, ¿verdad? Entonces, si hay que modificar, al igual que el que mencioné antes, usted usa este documento para modificar el acuerdo. ¿Ok? Lo mismo. Aquí está la parte de compensación, si cambió el término, la información básica que allí se pone y luego firma. ¿Ok? So, hasta ahora hemos cubierto que seis documentos, ¿verdad? El otro documento que al principio cubrimos a forma breve es el Listing Agreement, el Exclusive Right of Sale Listing Agreement, ¿verdad? Este también sufrió algunos cambios, pero mínimos. Así tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? Yo les mencionaba al principio que el principal cambio que sufrió este documento fue la parte de la compensación, o sea, en la parte 3, ¿verdad? Donde en la página 3, la sección 8 y la sección 10. En la sección 8, similar al que usábamos hasta hace poquitito, usted aquí arriba en la parte A, voy a marcarlo con el bolígrafo aquí, ¿verdad? Ahí pondría usted la compensación, ¿verdad? Si es 5%, si es 6%, lo que usted acuerde, ¿verdad? Aquí va el total. Y luego, en la parte inferior, donde va la compensación que le corresponde al agente
que está cooperando, ¿verdad? Cooperating agent, iría aquí. Esta es la parte donde usted le da la opción al vendedor, ¿verdad? Aquí el vendedor autoriza al broker, ya haciendo una marquita aquí, autoriza al broker que el broker le dé X porcentaje, ¿verdad? Si es 6% y usted le va a dar 3, ahí lo anota, 3%, ¿verdad? Si no hay compensación, si es al vendedor quien tenemos que ir para decidir el monto, ahí le da las opciones, ¿verdad? Entonces usted toma la opción correcta y lo marca allí, ¿ok? Muy importante. Antes de continuar, sí quisiera tocar algo en cuanto al Buyer Broker Agreement, que se me pasó de tocarlo antes. A ver aquí. En el Exclusive Buyer Broker Agreement, en el acuerdo exclusivo con su comprador, ¿verdad? Cuando usted negocia la compensación, busque siempre de ir alto, nunca bajo, ¿ok? Y les voy a explicar la razón. Si usted está hablando con su cliente, busque de comenzar con el estándar de la industria. Si el estándar es 3, ¿cuál lo es? Ponga 3. Y la razón por la cual les digo eso es la siguiente. Si ustedes empiezan con 3 y el vendedor le da 2.5%, entonces es usted como agente la que tiene ahora o el que tiene ahora la opción de cobrárselo a su cliente o ser la héroe de su cliente o el héroe de su cliente, si sabes qué, te voy a perdonar ese 0.5 o vamos a cortarlo en la mitad, lo que fuese. Pero si fuese al revés, que usted aquí tiene 2.5 y el comprador le está dando 3, el vendedor, perdón, le está dando 3, ahora usted va a tener, para poder colectar ese extra 0.5, va a tener que obtener una firma de parte del comprador y una firma de parte del vendedor autorizándole a usted adquirir ese 0.5 extra, ¿sí? Por eso es mejor siempre empezar alto. Usted empieza alto y de esa manera usted asegura eh, una mejor compensación o la opción de poder reducirle, ¿verdad? La compensación si bien usted quisiera al final de la transacción, ¿verdad? O sea, esto lo pone a usted en una mejor posición a que si usted comienza abajo y después trata de subir. ¿Ok? All right. Eso era en cuanto a eso. Se me estaba olvidando hacerle saber al respecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en el caso de que ustedes tengan un listing que se hizo antes del 17 de agosto y ahora ya pasó el 17 de agosto? Hay muchos agentes que han estado preguntando, ¿debo de hacer un nuevo listing? No, no hay necesidad de hacer un nuevo listing. Simplemente envíele a su cliente un compensation disclosure, ¿verdad? Un desglose de las nuevas leyes que salieron, donde dice que no es mandatorio que compensen al otro lado. Es un disclosure, ¿verdad? No hace falta que hagan todo un nuevo listing. Simplemente le hacen firmar ese documento y usted lo pone en su transaction desk, ¿verdad? So, eso en cuanto a qué es lo que debe hacer si el listing tomó lugar antes del 17 de agosto. ¿Ok? Eh, una cosa interesante que ha sucedido con todos estos cambios, ¿verdad? Es estas nuevas leyes, ¿verdad? Este juicio que tomó lugar. Si bien se quiere, solo tocó el aspecto de ventas de propiedades, no rentas. Esto fue en cuanto a las ventas y cómo afecta ahora al vendedor, donde el vendedor puede sí compensar o no compensar a la gente que representa al comprador. O sea, no tiene nada que ver con rentas, ¿verdad? No obstante, MLS va en opinión, ¿verdad? En mi opinión,
cometió el error de no solo remover la compensación de las ventas, pero también removió la compensación de las rentas. Por ende, si usted está rentando, ahora no tiene cómo demostrar que le van a pagar. Entonces, dado dicho caso, se tuvieron que generar nuevos formularios que cubran lo que es la renta. O sea, lo mismo que tenemos para la compra, o sea, el acuerdo exclusivo entre el comprador y el broker, la compensación de parte del broker del vendedor hacia el broker del comprador, el acuerdo entre el vendedor y el broker del comprador. Todos esos mismos formularios se han tenido que generar para lo que son las rentas, porque el Estado nunca las generó. O sea, hubo ahí, la embarraron, como queramos decir, ¿verdad? O sea, no se percataron de que estaban generando este problema. Entonces, los diferentes brokers han tenido que comenzar a hacer formularios para poder compensar esa falla. United ya hizo los nuevos formularios y los envió a Transaction Desk para que ellos los suban a, a la parte de formularios, ¿verdad? Dentro del programa. No obstante, todavía no han terminado con eso. Pero si bien fuese el caso que usted tiene que generar una transacción de renta y representa al tenant, o sea, al inquilino, cuando usted abre la transacción, usted mira en la sección de documentos y allí va a tener los formularios. Lo que no son formularios que se llenan automáticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía lo está trabajando la gente de Transaction Desk. Pero sí están allí en formato de PDF para que usted pueda trabajarlos y usarlos como documentación que garanticen su compensación. ¿Ok? So, eso por ese lado. Por último, ¿qué es requerido para que me paguen una transacción? Bueno, como requerimiento para que le paguen la transacción, tiene que tener ciertos documentos que son mandatorios. El programa sigue siendo el mismo, Transaction Desk, y ahí le va a decir, en el checklist, le va a decir cuál es el mandatorio y cuál no es mandatorio, ¿verdad? Eh, el Exclusive Buyer Broker Agreement, ¿verdad? El acuerdo entre el broker del comprador y el comprador, eso es mandatorio por el Estado, ¿verdad? Entonces, ese documento tiene que estar allí. Si usted no somete ese documento a la gente de contabilidad, no le van a poder pagar su comisión. O sea, toda la documentación necesaria tiene que estar allí. ¿Por qué? Porque si tenemos una auditoría, entonces United se mete en problemas. Eso tiene que estar allí. ¿Ok? So, la hoja del MLS sigue siendo mandatoria, aunque no tiene la parte de compensación, pero es mandatorio porque tiene mucha información relevante en cuanto a la propiedad, fuera de lo que es la compensación. Por ende, tiene que estar allí también. ¿Ok? Y luego hay otro renglón que si bien se quiere no es mandatorio, pero en la mayoría de los casos creo que va a ser usado. Es un segundo renglón que dice eh, documentación adicional de compensación. Y entre paréntesis dice si es que aplica, ¿verdad? Y ese espacio es obviamente para el documento eh, que le va a firmar el agente del vendedor, ¿verdad? Porque si bien se quiere, comenzamos la transacción con el Buyer Broker Agreement, pero la idea es de que obtengamos compensación de parte del vendedor. Entonces, ese documento que demuestra la compensación de parte del vendedor es allí donde se adjudica, ¿sí? En ese renglón que dice sobre documento adicional de compensación, si es que aplica. ¿Ok? So, creo que hemos cubierto todo lo que teníamos para cubrir. Espero que le haya sido muy útil la información que se le ha dado. Como decía antes, cualquier pregunta pueden mandarme un correo electrónico, pueden llamarme aquí a la oficina.
y con gusto le voy a contestar. ¿Ok? De nuevo, muchas gracias por estar aquí en el Zoom meeting y que tengan mucha fortuna y que tengan un muy buen día. ¿Ok? Gracias y que Dios les bendiga a todos. Bye.